Un pastor alemán emergió de la tormenta de nieve, solo, cojeando, su pelaje apelmazado con escarcha y sangre vieja. No estaba destinado a ser encontrado de nuevo. Pero en lo profundo del bosque helado, detrás de una camioneta envuelta en llamas, 3 oficiales de policía yacían atados y en silencio, abandonados para morir. Nadie vio venir al perro. Nadie creía que regresaría. Pero él recordaba su olor, y recordaba lo que significaba ser salvado. Lo que pasó después te hará llorar y creer en segundas oportunidades, incluso para aquellos que fueron olvidados. Antes de empezar, dime desde dónde estás viendo esto. Deja tu país en los comentarios abajo. Y si crees que ningún alma, humana o animal, debería ser abandonada en el frío, presiona el botón de suscribirse, porque esta historia, podría restaurar tu fe en los milagros. La nieve había caído implacablemente durante 3 días seguidos en las montañas al este de Helena, Montana. Los pinos se inclinaban bajo el peso del hielo espeso, y los únicos sonidos eran los gemidos de los árboles balanceándose contra el viento y el ocasional crujido de una rama lejana sucumbiendo al frío. El bosque aquí era antiguo, intacto, un lugar donde las señales de satélite se desvanecían y hasta los excursionistas experimentados llevaban bengalas por si acaso. En el corazón de este bosque remoto, al borde de un barranco helado, el humo se elevaba hacia el cielo nocturno, primero delgado, luego espeso y negro. Tom Bradley se movió antes de que su mente lo alcanzara. El mundo estaba de lado, su cabeza palpitaba como si hubiera sido golpeada por un ladrillo, y había un sabor a sangre en su boca. Parpadeó una vez, luego otra, sus ojos luchando por enfocarse contra los destellos rojos y naranjas que se reflejaban en los árboles cubiertos de nieve. El olor a gasolina y caucho quemado lo hizo toser. Tom tenía 42 años, era sargento del departamento de policía de Helena durante casi 2 décadas. Tenía la constitución sólida y curtida de un hombre que pasaba más tiempo al aire libre que adentro, con una barba corta de sal y pimienta y patas de gallo alrededor de unos ojos que habían visto demasiado. Era reservado, metódico, alguien que rara vez alzaba la voz, pero hacía que la gente escuchara cuando lo hacía. Después de que su esposa muriera en un accidente de senderismo 7 inviernos atrás, Tom había cambiado, se volvió más retraído, menos confiado en las buenas noticias. Pero su dedicación nunca flaqueó, ni su instinto de proteger. Ahora, aturdido y con las muñecas atadas, Tom se dio cuenta de que estaba acostado en la caja de una camioneta, con el portón trasero cerrado, su interior chamuscado en partes. A su lado, otras 2 figuras se movían. Ben Cruz fue el primero en gemir. A sus 34 años, Ben era de lengua afilada, mandíbula marcada y siempre en movimiento, un exmarine convertido en oficial de narcóticos que se había trasladado desde Albuquerque 2 años antes. Sus ojos oscuros se abrieron de golpe, parpadeando contra el humo, y su primera palabra fue un improperio. Su piel morena brillaba con sudor a pesar del aire gélido, y sus manos estaban atadas detrás de su espalda como las de Tom. «Dale», rasgó Tom, con voz ronca. «¿Estás bien?» Dale Hoyoway, de solo 27 años y el más joven del trío, no respondió al principio. Era delgado, de rostro aniñado, con cabello rubio arena pegado a su frente. Recién salido de la academia hacía 2 años, Dale tenía el optimismo de alguien que aún creía en líneas claras entre el bien y el mal. También era quien siempre se ofrecía para los turnos de vacaciones y llevaba golosinas para perros en su patrulla por si acaso. Cuando finalmente gimió y abrió los ojos, el pánico estalló. ¿Qué? ¿Qué está quemándose? Tom giró el cuello. La camioneta. Las llamas habían prendido en los asientos delanteros, lamiendo hacia el techo. La nieve humedecía el área alrededor, pero no lo suficientemente rápido. El fuego crepitaba y siseaba mientras el metal se retorcía en el calor. Lucharon contra sus ataduras, cuerda vieja, apretada, empapada en nieve derretida. Sus piernas estaban libres, pero con las manos detrás de la espalda, había poco espacio para maniobrar. ¿Cómo demonios pasó esto?, jadeó Ben, intentando patear contra el lateral. Lo último que recuerdo es revisar esa cámara de sendero cerca del sitio del excursionista desaparecido, dijo Tom, con los dientes apretados. Alguien nos estaba esperando. Y no querían que volviéramos. Afuera de la camioneta, la nieve susurraba. El viento serpenteaba entre los árboles, y los copos danzaban sobre el suelo helado. El bosque debería haber estado en silencio, pero algo se movió. Al principio, era solo una sombra, baja, rápida, casi felina.
Luego emergió a través del humo, un pastor alemán grande, cubierto de ceniza gris y barro viejo, con una oreja ligeramente doblada y una larga cicatriz corriendo por su flanco izquierdo. Su pelaje, alguna vez de un sable profundo, ahora era una mezcla polvorienta de negro y marrón, salpicada de escarcha. Sus ojos, castaños intensos con motas doradas, se fijaron en el fuego, luego en la camioneta, luego en Tom. Este era Ranger. Ranger tenía 7 años, alguna vez fue parte de una unidad K-9 en un departamento del sur del estado, dado por perdido durante una redada 2 inviernos atrás. Tras el colapso de un edificio, había desaparecido en la naturaleza. Algunos decían que estaba muerto, otros que se había vuelto salvaje. Nadie sabía la verdad. Ranger no era salvaje, pero tampoco era domesticado. Había sobrevivido por instinto y fragmentos de entrenamiento, vagando por los bosques y esquivando humanos con malas intenciones, pero el olor de Tom, de un seminario de entrenamiento años atrás, había permanecido como humo en su memoria. El perro se movió rápidamente ahora, con la nariz baja, ignorando el calor, el crepitar del fuego. Su aliento empañaba el aire en ráfagas cortas. Saltó a la caja de la camioneta con una gracia practicada. «¿Es ese?», susurró Dale. Ranger presionó su hocico contra el hombro de Tom, luego dio una vuelta, olfateando las cuerdas. Sin dudar, mordió, no lo suficiente para lastimar, sino para probar. Luego, con decisión, apretó y tiró. La cuerda se rompió. Tom no lo cuestionó. Liberó sus muñecas, quemándose la piel, y se movió rápido para desatar a Ben y Dale. Las llamas se acercaban. Ben pateó el portón trasero hasta que se abrió con un gemido, la nieve cayendo en la caja. «Vamos», gritó Tom. Tropezaron al salir, tosiendo, arrastrando a Dale entre ellos. La camioneta gimió de nuevo, las llamas devorando el tablero. Luego, una explosión, pequeña, sacudió el bosque cuando el fuego alcanzó el tanque de gasolina. El metal estalló, el humo se disparó hacia arriba. Se lanzaron detrás de un montículo mientras las brasas llovían. Detrás de ellos, Ranger estaba alerta, los ojos sin apartarse de ellos. No ladró. No se inmutó. Simplemente observó hasta que los 3 hombres respiraron vivos. Tom se giró, su rostro crudo de conmoción y gratitud. «Nos salvaste», murmuró. Y por un momento, Ranger movió la cola. Una vez. El humo acre persistía en sus pulmones mucho después de que la explosión se desvaneciera. Pedazos de escombros chamuscados flotaban como copos de nieve oscuros contra los reales que caían del cielo de Montana. El viento se intensificó, aullando suavemente entre los pinos, y el olor agudo del caucho quemado aún se adhería al aire como una advertencia no agotada. Tom Bradley estaba sentado contra un tronco cubierto de nieve, su respiración superficial. La parte trasera de su muslo palpitaba con cada inhalación, un corte profundo, probablemente de un metal retorcido en la caja de la camioneta. Sus pantalones estaban rasgados y la sangre se filtraba en la nieve debajo de él, humeando débilmente en el frío. Ranger estaba cerca, alerta, las orejas girando como antenas satelitales. Su pelaje grueso estaba chamuscado en partes, su hombro derecho cubierto de hollín, y su pata sangraba por un fragmento de vidrio alojado cerca de la almohadilla. Pero no gemía. No se detenía. Ben Cruz se agachó junto a Tom, presionando un trozo de camisa rasgada en la herida. «Es profundo», murmuró. «No arterial, gracias a Dios, pero necesitamos refugio pronto o te quedarás rígido». Los dedos de Ben se movían con precisión clínica. Había hecho rotaciones de trauma en los marines antes de unirse a narcóticos. El campo siempre regresaba a él cuando había balas o llamas involucradas. A unos pasos, Dale Hoyoway estaba a 4 patas, vomitando en la nieve. Su rostro estaba pálido, bordeado de sudor a pesar del frío. Sus respiraciones venían en ráfagas cortas y de pánico. No. No podía respirar ahí dentro. Sentía que el aire era fuego. Tosió, con los ojos desorbitados. Ben miró por encima del hombro. «Dale, mírame». Dale no lo hizo. Sus manos temblaban mientras se aferraba a un trozo de suelo como si eso lo mantuviera anclado. Tom apretó los dientes, forzándose a ponerse de pie. «Está teniendo un ataque de pánico», gruñó a través del dolor. «Llama su atención ahora».
Ben se acercó a Dale, agarrando su cuello suavemente pero con firmeza. Oye, escúchame. Estás fuera. Estamos vivos. El fuego se acabó. ¿Sientes esto? Presionó la mano de Dale contra un parche de nieve fría. Eso es real. Estás a salvo. Tomó medio minuto antes de que Dale encontrara sus ojos. ¿A salvo? Repitió. Estamos a salvo. Gracias a él, dijo Tom, mirando hacia Ranger. El perro había comenzado a pasear en círculos apretados y deliberados, con la nariz baja. Luego, como una brújula apuntando al norte, giró bruscamente y se dirigió cuesta abajo a través de los árboles. Está rastreando, dijo Tom, haciendo una mueca al levantarse. Quiere que lo sigamos. ¿Pero a dónde? Preguntó Ben. ¿Importa? Respondió Tom. Nos salvó la vida. Confiaré en él antes que en quien nos dejó por muertos. Comenzaron a moverse, lentos y desiguales. Tom cojeaba con Ben apoyándolo por un lado. Dale, aún pálido pero más estable, cerraba la marcha. La nieve les llegaba a los tobillos ahora, más profunda donde se había acumulado. Su aliento se cristalizaba en el aire. Los árboles se cerraban, bloqueando la luz. A mitad de una pendiente, Dale tropezó con algo enterrado bajo la nieve. Se agachó y lo liberó. Una esquina chamuscada de una bufanda emitida por la policía. La giró. Un HPD apenas visible estaba cosido en el borde quemado. Lo levantó en silencio. Ben maldijo en voz baja. Eso es equipo del departamento de policía de Helena. La mandíbula de Tom se apretó. Entonces, ¿quién hizo esto tenía acceso? ¿O era uno de nosotros?, susurró Dale. Ranger ladró una vez, agudamente. No era una advertencia, más bien una orden. Sigue moviéndote, dijo Tom sombríamente. Ranger los guió a través de un barranco estrecho. El terreno aquí era traicionero, raíces medio congeladas, parches de hielo oculto. 2 veces Dale resbaló. Una vez Ben tuvo que levantarlo antes de que cayera en una zanja. El perro se detuvo 2 veces. Primero para olfatear un alambre de trampa medio enterrado en la nieve, luego para evitar una trampa de caída activada y abandonada. «Estás bromeando», murmuró Ben, mirando la trampa de caza rudimentaria. «Esto no es natural. Está preparado para personas, no para ciervos». «Lo que significa que alguien realmente no quiere visitantes», dijo Tom, cambiando su peso y siseando de dolor. Por fin, a través de un claro entre los árboles, emergió una silueta oscura. Una cabaña, pequeña y ligeramente inclinada hacia un lado, medio hundida en una elevación. La madera estaba desgastada, pero el tejado intacto. Una contraventana golpeaba ligeramente con el viento. Manchas de humo marcaban una chimenea vieja. Ranger se movió más rápido ahora, con la cola recta, las orejas hacia adelante. Corrió hacia la puerta y rascó una vez, luego miró atrás. Ben llegó primero, empujando la puerta con el codo. Las bisagras chirriaron, pero no se rompieron. Dentro había aire viciado, polvo y un leve olor a hierbas secas. Era una sola habitación, un hogar de piedra, una cama pequeña con una manta mohosa, una lámpara rota y estantes llenos de latas vencidas. Una pila de troncos partidos estaba en una esquina. Alguien había estado aquí, pero no recientemente. Ranger dio una vuelta al interior, olfateando cada rincón. Luego se dirigió al hogar y se sentó. Tom se desplomó en la cama. «Buen perro», rasgó. «Maldita sea, buen perro». Ben se acercó al hogar, arrojando un puñado de leña seca del montón. Sacó una caja de cerillas de su bolsillo, lo único que no les habían quitado. Le tomó 3 intentos, pero la llama prendió. Mientras el calor regresaba a la habitación, Dale se arrodilló cerca de la ventana, mirando hacia el bosque que oscurecía. Tom dijo en voz baja. «¿Crees que esta cabaña era de él? ¿Del perro?» Tom miró hacia Ranger, que había apoyado la cabeza en sus patas, con los ojos aún entreabiertos, escaneando la habitación. «Sí», dijo lentamente. «O de alguien que solía conocer». Afuera, la nieve comenzó a caer con más fuerza,
amortiguando el sonido y sellando el mundo en blanco. Dentro, 3 hombres respiraban el aroma de madera vieja y fuego nuevo, y un perro, lleno de cicatrices y cansado, yacía entre ellos, aún vigilando. El viento aullaba entre los árboles como un coro de lobos en luto. Afuera, la nieve se espesaba en sábanas, silenciando el mundo en un silencio blanco que cubría la cabaña como un sudario. Dentro, las sombras parpadeaban contra las paredes de madera deformadas mientras el fuego crepitaba en el hogar. El espacio pequeño apenas era suficiente para los 3 hombres y el perro, pero por ahora bastaba. Tom Bradley estaba apoyado contra la cama, su pierna vendada con tiras de la camiseta interior de Dale. El sangrado había disminuido, pero el dolor palpitaba como un segundo latido. Sus ojos, pesados, permanecían fijos en el fuego mientras su mente giraba en torno a la imagen de esa bufanda quemada y las implicaciones que traía. Alguien con una placa los había traicionado. Ben Cruz estaba arrodillado junto a Dale, que había sido envuelto en la manta mohosa. El sudor brillaba en la frente del joven oficial a pesar de la temperatura casi congelada, y su piel había adquirido un tono gris pálido. Su respiración era superficial. Su cuerpo se curvaba ligeramente en posición fetal. Está ardiendo, murmuró Ben, tocando la frente de Dale. Del humo o las quemaduras, no lo sé. Podría ser ambas. Si esto sigue, lo perderemos. Ben se había quitado la camiseta térmica para cubrir el pecho y los hombros de Dale, intentando conservar tanto calor como fuera posible. Sus instintos de marine volvieron a activarse, no dando órdenes, sino calmado y eficiente, siempre calculando probabilidades. Tom exhaló lentamente. Necesitamos un botiquín, antibióticos, algo para bajar la fiebre. Lo sé, dijo Ben, pero aquí no hay nada más que frijoles vencidos y cecina mohosa. Ranger se movió desde las sombras. Había estado acurrucado en el rincón más oscuro de la habitación, su forma masiva apenas distinguible del montón de leña a su lado. Pero ahora se levantó, sus músculos tensándose bajo su grueso pelaje invernal. Olfateó el aire, dio una vuelta, luego se deslizó por la puerta parcialmente abierta hacia la nieve sin hacer ruido. Se va, murmuró Dale, medio consciente. No, dijo Tom en voz baja. Está haciendo lo que mejor sabe hacer. Afuera, el bosque engulló a Ranger en segundos. Se movía como un susurro entre los árboles, su nariz escaneando cada pulgada de tierra helada. El aire era cortante, impregnado con el olor a savia y ceniza. Se detuvo cerca de un tronco caído, con las orejas moviéndose, luego saltó hacia adelante, las patas silenciosas contra la costra polvorienta. Dentro de la cabaña, Ben usó su linterna para escanear el interior en busca de algo útil. Estaba baja de batería, pero el débil haz captó algo en la pared del fondo, grabado en la madera en líneas profundas y antiguas, hace 1985. Pasó los dedos por la inscripción. Oye, Tom. ¿Viste esto? Tom giró la cabeza lentamente. Iniciales y un año. Podría ser alguien que vivió aquí, dijo Ben. Tal vez alguien aún lo hace. O lo hacía, respondió Tom. Hace mucho tiempo. Ben retrocedió, dejando que sus ojos absorbieran el resto del espacio. El estante cerca del hogar tenía algunas reliquias, una brújula rota, un cuchillo de caza oxidado, un libro de mapas de senderos de Montana, con las páginas hinchadas por la humedad. Todo olía a alguien que alguna vez conoció profundamente la naturaleza, pero no había estado aquí en años. Un ruido repentino de raspado en la puerta hizo que Ben alcanzara instintivamente el atizador del fuego. Pero cuando la puerta crujió al abrirse, Ranger entró de nuevo. Su pelaje estaba cubierto de nieve fresca, y en sus mandíbulas colgaba una forma gris y flácida, una ardilla muerta, aún tibia. Ben parpadeó. Vaya. Ranger dejó caer el animal junto al fuego, luego se giró y desapareció de nuevo en la noche. Tom miró hacia la ardilla. Nos está alimentando. Ben asintió, ya preparando un asador improvisado usando un palo de madera partido y la rejilla oxidada que encontraron bajo la cama. Está haciendo más que eso. Está sobreviviendo por nosotros. Fue casi una hora después, con Dal entrando y saliendo de un aturdimiento empapado en sudor, que Ranger regresó una vez más, esta vez arrastrando algo más grande detrás de él a través de la nieve, una pequeña bolsa de lona. Tom contuvo el aliento. ¿Es eso? Ben corrió y la abrió.
Dentro había un botiquín médico de emergencia estándar. El exterior estaba chamuscado, pero el contenido en gran parte intacto: gasas, crema para quemaduras, una botella sellada de amoxicilina y una linterna pequeña con baterías adicionales. El paquete de calor dentro aún crepitaba débilmente al romperse. Volvió, susurró Ben a la camioneta. Ranger se sentó, jadeando con fuerza. Su pata derecha aún sangraba por el fragmento, pero su cola golpeó débilmente. Lamió la nieve derretida en el suelo, luego regresó a su rincón. Trabajaron rápido. Ben administró el antibiótico, aplicó crema en las quemaduras de Dale y lo envolvió con el paquete de calor bajo la manta. Tom, a pesar de su dolor, se encargó de rotar lentamente el cuerpo de Dale para evitar rigidez y congelación. Para la medianoche, la fiebre de Dale había disminuido ligeramente. Dormía en intervalos irregulares, pero el pánico había desaparecido de su rostro. Tom observó a Ranger durante mucho tiempo. El perro había regresado a su puesto cerca del fuego, aunque seguía mirando la puerta, con las orejas moviéndose, siempre alerta. ¿Crees que pertenecía a AC?, preguntó Tom. Ben se encogió de hombros. Tal vez. O tal vez solo recordó dónde estaba enterrado algo útil. Es más que inteligente, dijo Tom. Está entrenado. Eso no es solo instinto. Cayeron en un silencio tenso, el fuego crepitando entre ellos. La nieve golpeaba las ventanas y las grietas de las paredes, pero la llama resistía, y ellos también. Por ahora. Cuando el fuego se redujo a brasas, el viento afuera se había convertido en un lamento bajo y triste que barría los árboles y hacía temblar los cristales agrietados de las ventanas. La oscuridad envolvía la cabaña con fuerza, presionando contra las paredes de madera como algo vivo. Dentro, el aire estaba cargado con el olor rancio de lana húmeda, vendajes empapados de sangre y un leve aroma a humo. Tom Bradley no había dormido. Estaba sentado erguido cerca de la chimenea, con la pierna herida extendida, los dientes apretados contra el dolor pulsante. Sus ojos se habían adaptado a la oscuridad. Podía ver el contorno de Ben dormitando, con una mano aún sosteniendo flojamente un trozo de leña como si fuera un arma. Dale yacía acurrucado bajo la manta, su respiración superficial audible en el silencio, ya no febril, pero lejos de estar estable. Ranger estaba en la puerta. El cuerpo del perro estaba inmóvil, pero sus orejas estaban alerta, girando cada pocos segundos. Su cola estaba baja, el pelaje erizado. No había parpadeado en minutos. Algo estaba ahí afuera. Tom alcanzó lentamente el atizador del fuego que estaba a su lado, la mano cerrándose alrededor del metal frío. Miró hacia la puerta donde Ranger permanecía como una estatua, su cuerpo tenso con una tensión silenciosa. Entonces, apenas audible, un crujido suave en la nieve. Ranger gruñó. Fue un sonido bajo, primal, del tipo que tensaba la columna vertebral. Ben despertó al instante. Tom llevó un dedo a los labios, y Ben asintió en silencio, alcanzando su cinturón. No es que tuviera un arma ya. Otro sonido, más cerca ahora. Un raspado, luego un golpeteo amortiguado, como si algo se moviera contra la madera. Ranger se levantó, con los pelos erizados. Luego ladró una vez, fuerte y profundo, y salió disparado por la puerta antes de que alguien pudiera detenerlo. Ranger, llamó Tom, pero el perro había desaparecido en la oscuridad. Ben ya estaba de pie, las botas crujiendo contra los tablones del suelo, abriendo la puerta. El viento frío y la nieve entraron con fuerza, picando sus ojos. La luna, pálida y distante detrás de las nubes, apenas iluminaba el claro. Entonces lo vieron, huellas. No eran suyas, no eran de Ranger, sino humanas y recientes. Amplias, profundas, con marcas que coincidían con botas tácticas. Alguien ha estado rodeándonos, murmuró Ben, entrecerrando los ojos. Observando, añadió Tom sombríamente. Estaban esperando algo. Dale se movió, gimiendo. Tom cojeó hacia él y lo ayudó a arrastrarse más hacia la esquina, lejos de las ventanas. Ben se arrodilló cerca del borde del porche y apartó la nieve. Hay más, dijo. Dos conjuntos, uno más ligero, tal vez un vigía, otro más pesado, estuvo cerca de la ventana trasera. El rostro de Tom se tensó. Eso está a menos de 10 pies de donde estaba Dale.
Podrían haber disparado si hubieran querido. O estaban esperando una orden. Un ladrido agudo resonó desde los árboles. Luego silencio. Tom y Ben se congelaron. ¿Fue eso una advertencia o una pelea?, preguntó Ben. Ninguno esperó. Ben tomó la linterna, la encendió y barrió el haz a través de la línea de árboles. Un destello fugaz de movimiento, Ranger estaba rodeando el borde lejano de la cabaña, su cuerpo bajo, la cola recta. Tom cojeó hacia el otro lado y divisó algo en la nieve, un brillo metálico medio enterrado cerca de la base de un pino. Se inclinó y lo recogió con una mano enguantada. Un dron, pequeño, negro, con una hélice rota y la lente destrozada. Tom lo giró. Un número de serie personalizado estaba grabado en el lateral. Cámara voladora, murmuró. Esta es de alta gama, no civil, grado de vigilancia táctica. ¿Quién envió esto?, dijo Ben, apareciendo a su lado, sabía lo que estaba haciendo. Ranger regresó un momento después, su respiración rápida, las fosas nasales dilatadas. Su hocico estaba húmedo con nieve derretida, y una línea de saliva colgaba de su mandíbula, más por intensidad que por fatiga. Rodeó el perímetro una vez más, luego entró de nuevo en la cabaña, rozando la pierna de Ben antes de sentarse pesadamente junto al hogar otra vez. ¿Los ahuyentó? La voz de Dale graznó desde la cama. Estaba despierto ahora, observándolos con ojos vidriosos. Tom asintió. Sí, por ahora. Ben giró el dron. Saben que estamos vivos. Nos están observando. Pero la pregunta es, ¿por qué no han vuelto para terminar el trabajo? La mandíbula de Tom se flexionó. Tal vez tienen miedo. ¿De qué? Tom miró a Ranger, que no había quitado los ojos de la puerta. De él. El resto de la noche pasó con el fuego ardiendo bajo y sin más sonidos afuera. Aún así, ninguno de los hombres durmió realmente. Ranger paseaba inquieto, las orejas moviéndose cada vez que el viento cambiaba. La sensación de estar siendo observados nunca se fue. Al amanecer, las huellas habían sido cubiertas por nieve fresca. El dron permanecía, roto y frío, yaciendo como un insecto muerto en el alféizar de la ventana. Pero el aire se sentía diferente, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento, y ellos también. El frío se había intensificado con el amanecer. Ya no susurraba, sino que cortaba a través de la tela, la piel, los huesos. En la pálida luz gris de la mañana temprano, el bosque alrededor de la cabaña estaba mortalmente quieto. Sin cantos de pájaros, sin viento, solo un silencio tan absoluto que parecía que el mundo se había detenido. Ranger los había sentido primero. Había estado inquieto desde antes del amanecer, paseando por el pequeño perímetro de la cabaña, la cola rígida, los pelos erizados, las orejas inclinadas ante cada sonido, aunque no llegaba ninguno. Pero cuando se detuvo en el borde de la línea de árboles, el cuerpo congelado como una estatua tallada en humo y músculo, Tom Bradley supo que algo estaba mal. Ben Cruz, asomándose por la contraventana rota, murmuró, «Tenemos compañía». A través de los árboles, 6 figuras se movían en formación escalonada, vestidas con equipo táctico negro, rifles colgados, máscaras puestas. Se movían como si conocieran el terreno, pisando entre los montículos con precisión. No eran policías, no eran militares, eran profesionales de otro tipo. Uno de ellos se detuvo cerca del sendero y levantó un teléfono satelital. Su voz, baja y áspera, se escuchó lo suficiente. Estará furioso si hay alguna señal de que escaparon. Si Craton encuentra huellas, nos despellejará. Craton. El nombre cayó en el aire como una cuchilla. El rostro de Tom se ensombreció. Entonces, es él. Ben no respondió. Ya tenía a Dale medio levantado de la cama, con un brazo sobre su hombro. Tom se giró hacia Ranger. Necesitamos una salida ahora. Ranger no esperó. El perro salió disparado hacia el sotobosque, deteniéndose solo lo suficiente para mirar atrás. Luego ladró una vez, agudo y urgente. Lo siguieron. La huida no fue elegante. La pierna de Tom gritaba con cada paso. Dale tropezaba en una bruma, y Ben tuvo que arrastrarlos a ambos a veces, pero Ranger lideraba el camino, tejiendo a través de pasos estrechos, barrancos helados y senderos de ciervos ocultos bajo la nieve.
Su nariz permanecía baja, las orejas altas, trazando una ruta que los cazadores no esperarían. De vuelta en la cabaña, los cazadores se dispersaron. Uno de ellos, un hombre alto con antebrazos gruesos y una larga cicatriz en el lado izquierdo de la mandíbula, se agachó cerca del pozo de fuego y tocó las cenizas aún calientes. «Estaban aquí», gruñó. El hombre del teléfono, más bajo, construido como un resorte enrollado con ojos azules estrechos, murmuró. Craton dijo que la camioneta explotó a las 2. No podrían haber ido lejos. ¿Tuvieron ayuda?, respondió el hombre con cicatrices. Su nombre era Kyle Thorne, un exmercenario que había pasado años en África antes de desaparecer de cualquier registro legal. Tenía el tipo de voz que nunca subía y nunca necesitaba hacerlo. «Encuéntrenlos», ordenó. De vuelta en el bosque, los tres oficiales se movían tan rápido como podían. Cada rama, cada crujido bajo sus botas se sentía como un disparo. Tom apretó los dientes contra el dolor, pero la sangre que se filtraba por su vendaje se había oscurecido de nuevo. Dale estaba medio consciente, murmurando tonterías sobre su graduación en la academia. Cruzaron un arroyo helado. Entonces lo oyeron, los ladridos de Ranger desde algún lugar detrás de ellos. Fuertes, desafiantes, rápidos. Tom se giró. Los está alejando. Ben agarró su hombro. Y nosotros tenemos que movernos ahora. Siguieron adelante, pero ahora había más sonidos, gritos a lo lejos. El crujido de ramas bajo botas pesadas. Los ladridos del perro se desvanecieron, luego se intensificaron de nuevo, más cerca, y luego un aullido. Tom se detuvo. Está herido. Volvemos, y todos morimos, espetó Ben. Está ganando tiempo. Lo usamos. Ranger había retrocedido hacia uno de los barrancos al norte de la cabaña, un corredor de caza lleno de trampas de acero viejas, abandonadas pero aún letales. Mientras los cazadores se acercaban, Ranger había dado la vuelta, interceptándolos con una ráfaga de ladridos que resonaban entre los pinos como si fueran una docena de animales en lugar de uno. Los llevó a una cresta falsa, lejos del sendero real, hacia un enredo de espinas y lodo medio congelado. Pero su pata delantera derecha quedó atrapada en una de las trampas oxidadas, cerrándose justo por encima de la almohadilla. El dolor fue instantáneo, abrasador, pero Ranger no volvió a gritar. Mordió un palo, tiró una vez, se liberó con sangre dejando un rastro tras de sí. Suficiente para cojear, suficiente para correr. De vuelta con los otros, Ben encontró la entrada a un hueco bajo una cornisa de roca, una cavidad de tierra escondida desde arriba por nieve y raíces. Aquí dentro, siseó, empujando a Tom y a Dale adentro. Se acurrucaron juntos en silencio, el aliento empañando el aire. Los gritos se alejaron, luego se dispersaron. Los hombres ahora perseguían fantasmas. El olor de Ranger los había confundido, dividiendo su formación. Pasó una hora antes de que oyeran el suave gemido de Ranger en la entrada del hueco. Cojeó hacia adentro, el hocico ensangrentado, la pata desgarrada, pero aún resistiendo. Tom lo alcanzó. «Estás sangrando». Ranger se desplomó a su lado, el pecho agitado, y por primera vez desde el fuego, dejó que sus ojos se cerraran. El hueco bajo la cornisa de roca era frío y estrecho, pero había resistido. La nieve caía silenciosamente afuera, cubriendo el mundo en un murmullo blanco apagado. Dentro, 3 hombres y un perro herido respiraban en un espacio reducido, rodeados de raíces, tierra y un silencio tan profundo que hacía que sus pensamientos fueran más fuertes. Tom Bradley yacía con la espalda contra la piedra húmeda, la pierna herida extendida rígidamente. El sangrado había disminuido, pero la rigidez se extendía por su cadera y su columna. Su respiración venía en tirones superficiales. No podía dormir, no con los suaves gemidos de Ranger a unas pulgadas de distancia. El perro yacía acurrucado, la pata herida bajo él. La sangre se había endurecido alrededor de la herida punzante de la trampa. Su pecho subía y bajaba con un ritmo superficial e irregular. Aún así, sus ojos permanecían abiertos, apenas, siguiendo cada movimiento, cada respiración. Tom lo observó, algo en su pecho se retorcía. Ben y Dale habían caído en un sueño inquieto. Dale había mejorado ligeramente, la fiebre había bajado, aunque murmuraba en sueños, frases fragmentadas sobre días de entrenamiento, sus padres, su placa. Ben dormitaba, sentado,
con una mano en una roca como si fuera una porra. Tom se inclinó hacia Ranger y extendió la mano lentamente. El perro no se inmutó, no gruñó. Su nariz se movió cuando los dedos de Tom rozaron el pelaje grueso detrás de su oreja, y entonces, suavemente, Tom susurró, «Te conozco». Las palabras vinieron de la nada, solo instinto, un recuerdo que surgía como vapor de la nieve. Tom cerró los ojos y lo dejó venir. Hace 5 años, antes de transferirse a Helena, había sido teniente en Missoule. Había habido un deslizamiento de tierra en los Bitter Roads después de una tormenta de nieve inesperada. Una de sus unidades K-9 había desaparecido, enterrada bajo escombros en una estación de guardabosques colapsada. Ese perro tenía un nombre entonces, Ranger. Tom había liderado el equipo que excavó entre las ruinas. Fue él quien se arrastró bajo una viga rota, congelado y empapado, para sacar a un pastor alemán negro y marrón del destrozo. El perro estaba medio consciente, el hocico sangrando, la pata rota. Pero incluso entonces, había lamido la mano de Tom una vez antes de desmayarse. Lo habían enviado a cirugía y recuperación. Unos meses después, Tom había dejado el departamento. El perro había desaparecido durante un transporte fallido, dado por perdido. Pero ahora estaba aquí. Tom presionó su palma suavemente en el cuello de Ranger, sintiendo la vieja cicatriz bajo el pelaje. «Me recordaste», murmuró. «¿Verdad?» Ranger se movió, sus ojos encontrando los de Tom. No eran los ojos brillantes y ansiosos de un cachorro, sino unos cansados, nublados por el dolor y el tiempo. Y entonces, en un gesto tan familiar que robó el aliento de Tom, el perro se inclinó hacia adelante y colocó su cabeza suavemente contra el pecho de Tom, justo como lo había hecho hace 5 años. Un sonido quedó atrapado en la garganta de Tom. No del todo un sollozo, no del todo una risa. Acarició el pelaje de Ranger, su otra mano apretando la tira reflectante arrugada de la chaqueta que habían recuperado en la cabaña antes de huir. Ben se movió. «¿Estás bien?» Tom asintió. «Sí, es uno de los míos. De Missoule». Ben parpadeó, despejando el sueño de sus ojos. «¿En serio?» Tom no explicó más. Solo miró a Ranger y dijo suavemente, «Saldremos de aquí. Todos nosotros». La luz de la mañana llegó pálida y acuosa, apenas atravesando la cobertura de nubes. La visibilidad era limitada, pero Tom sabía que tenían que arriesgarse. Metió la mano en el lateral de la bolsa de lona. Dentro había una manta de emergencia rasgada con un forro reflectante delgado. «Ben», dijo. «Tengo una idea». 1 hora después, Tom y Ben habían escalado una cresta estrecha sobre el hueco. La vista se abría ligeramente, justo lo suficiente para ver a través del valle. Apenas visible a lo lejos estaba un tramo de camino maderero helado, uno que podría conducir a la civilización. «Si podemos marcar esta cresta y enviar una señal», Tom se interrumpió. Ben asintió. «Solo necesitamos que sepan que estamos aquí». Tom ató la tira reflectante a una rama larga y la ancló en la nieve, inclinándola como una bandera. El sol, débil como estaba, atrapó el material y envió un destello hacia los árboles, pero no era suficiente. Entonces Ranger se levantó. Cojeó hacia la cresta, su pata herida arrastrándose ligeramente. Antes de que Tom pudiera detenerlo, el perro tomó la chaqueta reflectante con los dientes, trotó hasta el borde de la cresta y la dejó caer. Luego ladró fuerte, claro y rítmico. 3 ladridos agudos, una pausa, luego 3 más. Los ojos de Tom se abrieron de par en par, está usando una señal de alerta. Como un faro, dijo Ben, con la mandíbula tensa. Sabe que alguien podría escucharlo. Lejos, al otro lado del bosque, un zumbido de motor, tal vez una moto de nieve, resonó contra las colinas. Esperaron. Pasaron minutos. Luego, un destello, algo moviéndose por encima de las copas de los árboles, un helicóptero. Tom cayó sobre una rodilla, agitando ambos brazos, gritando. A su lado, Ranger ladró de nuevo, su cola moviéndose débilmente. Ben sacó la bengala de emergencia del botiquín y la activó. Un penacho rojo brillante se disparó hacia el cielo gris. Y en algún lugar entre la roca rota y los árboles helados, la esperanza atravesó el frío.
La nieve había comenzado a disminuir mientras el sol se abría paso a través de las densas nubes matutinas. Las ramas de los árboles brillaban con escarcha, y aunque el aire seguía siendo cortante, una leve calidez susurraba en la brisa, suficiente para hacer que la nieve estuviera húmeda y pesada bajo los pies. Con Ranger cojeando a su lado y Dale sostenido entre Tom y Ben, el grupo avanzó a través del último tramo de árboles hasta que una estructura dilapidada emergió adelante. La antigua estación de observación de incendios se erguía como un centinela olvidado sobre el valle, de 2 pisos de altura y parcialmente enterrada en la nieve acumulada. Su revestimiento de madera se había desprendido hasta volverse gris y el tejado se hundía hacia un lado. Un panel solar roto colgaba suelto del piso superior, balanceándose suavemente con el viento. Tom contuvo el aliento. Ese radio podría seguir funcionando. Depende de cuánto daño hayan hecho los roedores, murmuró Ben, ajustando el peso de Dale en su hombro. Aún así, mejores probabilidades que estar agitando chaquetas. Ranger fue el primero en llegar al porche. Aunque su pata aún sangraba, se forzó a avanzar, la nariz baja, las orejas alerta. Se detuvo una vez, olfateó el aire, luego cojeó a través del marco de la puerta abierta, que ya no tenía puerta alguna. Dentro, la estación estaba llena de polvo y excrementos de ratones. Una estufa de metal oxidada estaba en una esquina, rodeada de aislamiento masticado y una pila de leña caída. El equipo de radio descansaba en un escritorio maltrecho junto a una ventana estrecha manchada de tierra. Ben acostó suavemente a Dale en una cama vieja, luego se acercó al radio. «Cruza los dedos», murmuró. Accionó el interruptor. Nada. Luego revisó el paquete de baterías de emergencia montado bajo el escritorio. Estaba intacto, polvoriento pero limpio. Le dio un golpecito suave. Una luz roja parpadeó. Tom se inclinó. Prueba el canal 16, frecuencia de emergencia. Ben ajustó los diales, el estruendo de la estática llenando la habitación. Bajó el volumen y sintonizó lentamente hasta que un crujido débil se convirtió en una voz fragmentada. Visibilidad costera pobre. Sectores del norte de Montana. Ben presionó el micrófono. Aquí el sargento Ben Cruz, Departamento de Policía de Helena. Necesitamos rescate inmediato. 3 oficiales heridos, un canino herido. Última ubicación conocida, línea de árboles al este del bosque Clearwater, cerca del Valle Rojo. Estación de observación de incendios, Cresta Este. ¿Me reciben? La respuesta se retrasó. Entrecortada. Confirmen. Repitan. Coordenadas poco claras. Identifíquense de nuevo. Ben repitió el mensaje. Esta vez la señal se mantuvo. Recibido. La voz regresó. Enviando unidad aérea a las coordenadas. ETA aproximada 90 minutos. Mantengan la posición. Permanezcan en línea si pueden. Tom exhaló con fuerza. Nos escucharon. Pero justo cuando el alivio comenzaba a sentarse, Ranger dejó escapar un gruñido gutural. Se lanzó desde el escritorio, derribando un taburete oxidado con su flanco. Se agachó cerca de la ventana, el cuerpo tenso, los dientes al descubierto. Tom se acercó a él. «¿Qué pasa?» Entonces, el vidrio se rompió. Un disparo atravesó la ventana, esparciendo fragmentos en el aire. Ben se arrojó detrás del escritorio, arrastrando a Dale con él. Tom se lanzó a un lado, chocando contra un armario que se partió al impacto. 3 figuras entraron por la puerta como fantasmas surgidos de los árboles. El primero era inconfundible. Craton, alto, ancho, envuelto en un abrigo oscuro a pesar del equipo debajo. Sus ojos eran fríos, gris pizarra, sin expresión. A sus 50 años, su barba salpicada de plata le daba un aire patriarcal, pero su rostro estaba marcado por la crueldad. Alguna vez un comisionado de policía condecorado había desaparecido de la vista pública después de que las acusaciones de corrupción se desvanecieran con sospechosa rapidez. Ahora reaparecía armado y lejos de ser legítimo. A su izquierda estaba Logan Burr, de unos 30 años, calvo, con una nariz aguileña y un tic en el ojo derecho. Un ex cazador de recompensas, ahora convertido en mercenario a sueldo. A la derecha estaba Drew Malik, más joven,
de piel pálida con cabello rojo desordenado, cubierto de equipo táctico demasiado nuevo para alguien con tanta mugre en la cara. Kraton levantó su pistola y apuntó a Tom. Deberías haberte quedado en el fuego. Ranger se movió como un relámpago en una tormenta. El perro se lanzó, con las mandíbulas abiertas. Colisionó con Kraton justo cuando su dedo se tensaba en el gatillo. El disparo salió desviado, astillando el marco de la ventana detrás de la cabeza de Tom. Ranger hundió sus dientes en la muñeca de Kraton, la pistola cayendo al suelo. Kraton rugió y retrocedió, sacudiéndose violentamente. Ben se lanzó hacia adelante, embistiendo a Logan Burr y derribándolo al suelo. Rodaron hacia un casillero oxidado, intercambiando puñetazos. Dale gimió detrás del escritorio, incapaz de moverse. Tom gateó hacia el arma caída. Drew Malik se interpuso en su camino, cuchillo en mano, pero dudó lo suficiente para que Tom le diera una rodilla en la espinilla y lo desequilibrara. Tom tomó la pistola y la giró hacia Kraton, que ahora tenía ambas manos alrededor del cuello de Ranger, intentando forzar al perro a soltarlo. «Suéltalo», ladró Tom. «O te derribo donde estás». Kraton se congeló. Ben inmovilizó a Logan con una rodilla en el pecho. Ranger, gruñendo bajo, soltó el brazo de Kraton y retrocedió, pero no antes de que la sangre empapara la manga del abrigo de Kraton. Respirando con dificultad, Tom mantuvo el arma apuntando. «De rodillas, todos ustedes». Los tres atacantes obedecieron lentamente. Ranger cojeó de vuelta al lado de Tom, la cabeza baja pero orgullosa. Ben encontró bridas de plástico en el chaleco de Logan y las usó para atarles las manos detrás de la espalda. «¿Entonces?», murmuró Ben, mirando la carpeta ensangrentada que Kraton había dejado caer al caer. «¿Qué están tan desesperados por ocultar?». La levantó y la abrió. Dentro había registros, bitácoras codificadas, fotos, nombres, cantidades, coordenadas. La mandíbula de Ben se tensó. Esto es un registro de tráfico. Kraton estaba lavando dinero y moviendo personas como carga. Tom miró a Kraton, cuya boca se torció en una sonrisa cruel y sangrienta. «Deberías haberte quedado enterrado». Tom no respondió. Se giró hacia el radio y presionó el micrófono. «Aquí el sargento Bradley. Tenemos 3 hostiles retenidos. Datos recuperados en el lugar. Helicóptero solicitado urgentemente. Repito, urgentemente». Detrás de él, Ranger permanecía en silencio, sus ojos fijos en la nieve afuera. El sonido llegó primero, lejano, pero creciendo como un trueno rodando sobre las montañas o una ola baja crestando en el cielo. Tom Bradley salió por la puerta rota de la estación. La sangre seca en su rostro, su mano derecha aún sosteniendo el micrófono del radio. El viento había cesado. La nieve había parado. Sobre él, las nubes finalmente se habían abierto para revelar un cielo tan claro que parecía pulido, pintado en tonos de ámbar y azul hielo. El helicóptero irrumpió sobre la línea de árboles segundos después, gris mate, con insignias rojas y blancas grabadas a los lados. Búsqueda y rescate de Montana. Se mantuvo bajo sobre el claro, el flujo del rotor aplanando los árboles y levantando nieve en ráfagas. Ranger, aunque exhausto, no se inmutó. Estaba al lado de Tom, su pata herida envuelta en un vendaje, sus orejas moviéndose una vez con el viento. El helicóptero aterrizó rápido y suave. 2 médicos salieron primero, seguidos por una mujer con equipo táctico negro y una chaqueta naranja brillante, con ojos agudos y determinados. Esta era la capitana Sarah Lorne, de unos 40 años, alta y delgada, con una presencia imponente construida en 20 años de operaciones en la naturaleza. Su piel era clara y quemada por el viento, con una cicatriz en la barbilla de la que nunca hablaba. Sarah había perdido una vez a 3 excursionistas por una extracción retrasada. Desde entonces, operaba como si cada misión pudiera ser la última oportunidad de alguien. No había nada como demasiado rápido o lo suficientemente bueno para ella. Caminó directamente hacia Tom. «¿Usted es el sargento Bradley?» «Sí», Tom asintió, con voz áspera. «¿Dónde están los demás?» «Dentro. 1 inconsciente, 2 más retenidos». Ella señaló a su equipo. «Aseguren la cabaña. Carguen a los heridos.
Quiero un perímetro y una línea con Elena. Despacho en 5 minutos. Cuando los médicos entraron corriendo, la mirada de Sara se posó en Ranger. ¿Ese es tu perro? Tom miró hacia abajo. Ahora lo es. Ranger parpadeó hacia él, la cola dando un único golpe lento contra la nieve. Cargaron a Dale primero. Su rostro estaba pálido pero tranquilo, el cuerpo envuelto en mantas de emergencia. Ben caminó por su cuenta, aunque con la mandíbula magullada y una costilla rota. Le lanzó a Tom una sonrisa cansada al pasar. Te dije que saldríamos. Craton y sus 2 hombres fueron arrastrados al final. Bridas de plástico alrededor de sus muñecas, cinta adhesiva en sus bocas después de que Drew intentara escupir sangre a un médico. Sara personalmente los vigiló mientras eran cargados en el segundo helicóptero que llegó minutos después con agentes federales. Cuando Ranger fue levantado suavemente en una camilla, el cielo se había vuelto dorado suave. Un médico, un joven llamado Eli, de unos 20 años con cabello negro rizado y ojos amables, se arrodilló junto al perro y pasó sus manos suavemente por sus costillas. Has pasado por un infierno, ¿verdad, pequeño? Ranger no respondió, pero cuando Eli le ofreció su mano, el perro la lamió una vez. Está estable, le dijo Eli a Tom. Lo llevaremos a emergencias veterinarias. ¿Vienes con nosotros? Tom asintió. 3 días después, la tormenta se disipó por completo, y el sol regresó a Helena. En una sala tranquila del centro de trauma animal de Riefield, Ranger yacía en una cama acolchada con vendajes frescos, pelaje limpio y un tazón de agua fría a su lado. Un collar nuevo estaba a su lado, de cuero negro, simple, con una placa que decía, Ranger K9 retirado. Tom entró con una carpeta bajo el brazo y una chaqueta desgastada en la otra mano. Se sentó junto a la cama. Lo llaman el mayor golpe al tráfico en la historia de Montana, dijo. La red de Craton, 10 nombres, 3 estados. Los federales están perdiendo la cabeza. Ranger giró la cabeza ligeramente, observándolo. Quieren darme una medalla, continuó Tom, con voz más baja. A Ben también. Y a ti, de hecho. Abrió la carpeta. Dentro había un certificado, medio oficial, medio simbólico, emitido por el Consejo Municipal. Adjunto estaba una pequeña insignia de bronce con forma de huella, con las palabras Servicio Honorario K9 grabadas. Tom la enganchó suavemente al nuevo collar de Ranger. Tú lo mereces más que cualquiera de nosotros, murmuró. La cola de Ranger golpeó de nuevo, suave y rítmica. Tom se inclinó hacia adelante, apoyando su mano en el hombro del perro, su voz atrapada en la garganta mientras susurraba, nadie se queda atrás. Esta vez no. Nunca más. Una semana después, la adopción se hizo oficial. Los papeles fueron firmados. Ranger, alguna vez listado como perdido en acción, ahora estaba retirado, adoptado, vivo. Esa mañana, se llevó a cabo una pequeña ceremonia fuera del juzgado de Helena. La nieve espolvoreaba los escalones mientras los oficiales de policía estaban en uniforme, observando. Tom caminó por los escalones con Ranger a su lado, ahora con un nuevo arnés que llevaba solo 2 palabras, aún aquí. Mientras se detenía ante la multitud reunida, Tom no habló por mucho tiempo. No es solo un sobreviviente, dijo, con voz firme. Es la prueba de que la lealtad no muere, que la memoria no se desvanece, y que cuando todo se quema, a veces algo más fuerte surge de las cenizas. Miró a Ranger, luego a las personas que observaban. Si alguna vez piensas que nadie recuerda, alguien lo hace. El aplauso se elevó, tranquilo pero sincero. Ranger ladró una vez, agudo, orgulloso, seguro. Sobre ellos, el cielo brillaba cristalino. A veces, Dios no envía ángeles con alas. Los envía con pelo, 4 patas y un ladrido que rompe el silencio de la desesperación. Ranger era más que solo un perro. Era un recordatorio de que la fe puede caminar a nuestro lado, que la lealtad nunca muere, y que incluso en los bosques más oscuros, Dios ilumina el camino. Esta historia no es solo sobre supervivencia. Es sobre redención, sobre segundas oportunidades y sobre los milagros que a menudo pasamos por alto en la prisa de la vida diaria. ¿Cuántas veces hemos pasado por alguien o algo que fue enviado para salvarnos? ¿Cuántas veces hemos ignorado las señales silenciosas de la gracia de Dios? En tu vida,
Tal vez te sientas atrapado, perdido o abandonado. Pero así como Ranger encontró su camino de regreso al propósito, tú también puedes resurgir de lo que intentó enterrarte. Dios te ve. Te recuerda. Y nunca llega tarde. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario abajo. Dinos qué parte te conmovió más. Y si crees que ninguna alma debería quedar atrás, que el amor nunca se rinde, escribe amén en los comentarios. Suscríbete para más historias que nos recuerdan el amor, el coraje y las formas silenciosas en que Dios aún obra entre nosotros. Que Dios te bendiga y que envíe un Ranger a tu vida cuando lo necesites.